Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible, en la mañana del miércoles 10 de diciembre del 2025. Bajo los días de Adviento, en el día de hoy, día 10, poco a poco nos vamos acercando cada vez más hacia Belén, a la casa del pan, a la casa de provisión, la casa de sustento y de uno fructífero. Y en el día 7 y el día de ayer que también mencioné, hablé y les mencioné y vuelvo otra vez a compartir con ustedes la diferencia que hubo entre cómo reaccionó Zacarías a la noticia del ángel del Señor, Gabriel, y cómo reaccionó Miriam, María en español. Y fue por el simple hecho de dudar. En Zacarías hubo duda con respecto al mensaje. Y Zacarías no creyó al mensaje de Gabriel, no le creyó, le puso como un pero al poder de Dios para hacer que su esposa Elizabeth diera a luz un hijo, siendo ella anciana y estéril, lo cual pues era algo ilógico de pensar, pero que él pedía en oración aún en su vejez por un hijo. Mientras que en Miriam, María, no hubo tal duda, sino el cuestionarse el hecho de que le dijera que ella tendría un hijo también, al igual que Zacarías. Son eventos que son por separado. Ella no sabía de su pariente Elizabeth, entiéndase, su prima, y tampoco Elizabeth sabía de lo que estaba pasando con María. Pues hoy llegamos a ese momento donde Miriam, tú la conoces por María, recibe la noticia de por qué tenía que ella regocijarse, porque era favorecida con gracia. Ese mensaje, cuando entra Gabriel a su casa y le dice en exclamación, exclamando, o sea, gritando, no fue como si fuera una voz de ultratumba, sino una voz exclamativa. Regocíjate, tú, favorecida con gracia. Así que en el día de hoy estaremos hablando de eso, de ese momento por el cual les comenté en el día 7 y en el día 9, esa diferencia entre Zacarías y Miriam. Toma tu Biblia y acompáñame al Evangelio según Lucas, capítulo 1, y estaremos tocando los versos del 30 al 33. Lucas, capítulo 1, verso 30. Leemos. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Y aquí vemos a Gabriel. Vemos que Gabriel le muestra de dónde proviene esa gracia por la que ella es favorecida. Proviene de lo alto, proviene de Dios. Y una vez más vemos que la gracia de Dios, el favor de Dios está en acción. La gracia de Dios expresada por su mensajero, Gabriel, está conduciéndose al cumplimiento de las profecías acerca del Mesías. Pues está escrito que de manera sobrenatural el Mesías, el Salvador de la humanidad, vendría de una virgen. En hebreo se le dice Halma,
como si estuviese diciendo alma, pero con acentos en esas consonantes ja y ma, ja alma, que es una jovencita que no ha conocido varón. Verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y llamarás su nombre. Y aquí es el porqué de lo que les mencioné en días anteriores, del por qué Miriam le cuestiona el mensaje a Gabriel. Ella no le prestó importancia al mensajero cuando entró, sino más bien al mensaje. Leímos la vez pasada que Miriam, María, no se turbó por la presencia de Gabriel, sino por sus palabras. Cuando ella menciona y dice, ¿qué saludos, qué salutaciones son esas? ¿Qué saludo es este? Fue la pregunta que ella se hizo, la cual fue porque se turbó. Ahora bien, dice el verso 31 que leímos, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Tenemos que entender que el nacimiento virginal no tiene que ver en nada con el origen del Mesías. No se trata de eso. El Mesías siempre ha existido. Siempre ha existido. Él es eterno. Isaías lo profetizó. Cuando leímos en Isaías 9:6, cuando dice que era admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Así que no hubo ningún momento en el que el Mesías no existiera. Él es el Mesías. Nunca fue creación. Él no fue creado. Él siempre es. Por lo que tenemos aquí de que el nacimiento virginal no tiene que ver nada con el principio del Mesías, con que comenzó ahí, en ese momento en que nace de una virgen. No, porque Él es eterno. Y el pensar que eso es de esa manera, de que Él comenzó ahí en ese momento, como si fuera una criatura, que si fuera creado, ese pensar es una herejía. Juan 1, del 1 al 3, un verso famoso para muchos, que nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El nacimiento virginal del Mesías se trata de su encarnación, de que el Immanuel, el con nosotros Dios, tomó forma humana. Él se humanó, se hizo hombre. Y si vamos a Filipenses capítulo 2, verso 6 al 8, cuando nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y todo esto lo hizo para hacer la obra, para obedecer y cumplir la obra de redención, esa obra redentora para la humanidad. Notemos algo y vayamos por un momento
a los días anteriores donde hablamos de Zacarías y Elizabeth, una familia sacerdotal, descendientes de Aarón. Y Aarón fue el sumo sacerdote, que solo, él era el hermano de Moisés, que solo podía entrar él en el tabernáculo, específicamente en el lugar santísimo, una vez al año, para expiar como mediador, primeramente por las faltas de él, los pecados de él, y luego por las del pueblo. Sin embargo, cuando leemos en el Salmo 110, verso 4, vayamos un momento al Salmo 110, verso 4, que nos dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos que se habla de otro orden sacerdotal, el sacerdocio de Melquisedec. Y en la carta a los hebreos, vayamos un momento rapidito también, a los hebreos, en el capítulo 7, porque son varios los versos que se habla acerca de eso, pero en el 7, específicamente el verso 21 dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y es porque este Melquisedec era sin descendencia, era rey de Salem, rey de Shalom, rey de justicia, al cual Abraham fue a donde él y le dio una 10ª parte de su botín, de lo máximo, de lo más grande que tenía en botín, luego de haber vencido a 5 reyes. Él le da la 10ª parte como ofrenda, como diezmo a este rey de Salem, rey de justicia, llamado Melquisedec. Por lo que aquí el Señor está hablándonos a nosotros claramente de que ya no es un sacerdocio por mano humana, sacerdocio de Aarón, lo cual es sombra del sacerdocio una vez y para siempre, según el orden de Melquisedec. Y para no entrar en mucho detalle con esto, porque requiere otra hora, 1 hora o más con respecto a este tema, si quieren saber un poco más acerca de todo eso del sacerdocio de Aarón o de Melquisedec, pues pueden buscarlo en el canal que tengo, Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, bajo el título Nuevo Pacto o Pacto Renovado. Y ahí explico brevemente acerca de todo esto. Y llamará su nombre Jesús. Otro tema que pudiera ser para 1 hora o más, del si es Jesús, si es Yeshua, si es Yahshua, si es Yehoshua, si Jesús. Y llamará su nombre Jesús, el Salvador. Verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Le dará el trono de David, su padre. ¿Por qué en vez de decir, Él será grande, y se usa la palabra este? En vez de decir, Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No, este. Esa palabra este. ¿Por qué se usa o por qué Lucas la usa en vez de mencionar de Él? Porque está hablando de Él, del Mesías. Porque Lucas quiere dar énfasis, llamar la atención, captar la atención de quien se está o a quien Él se está dirigiendo.
En otras palabras, no es en aquel o en aquel otro o en él, que pueden ser muchas personas, sino en uno en específico, el que saldrá del vientre de la Virgen, de las almas, la que no ha conocido varón, y será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí, en los Salmos, vemos repetida la palabra Altísimo una y otra vez, muchas ocasiones la vemos repetida en los Salmos, pero les mencionaré uno que sé que muchos lo han leído, lo han recitado y hasta se lo han memorizado, como yo, que me lo he memorizado porque desde pequeño pues lo he leído. Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando Lucas está haciendo aquí, lo que Lucas está haciendo aquí es confirmándonos la divinidad del Mesías. Y cuando se nos está hablando del nacimiento virginal, nos está hablando de la divinidad del Mesías. Y Gabriel está dejando saber a Miriam, María, que el hijo que ella va a concebir es divino, que es por obra de Dios y no por obra de ningún hombre, no por mano humana, no por una relación entre un hombre y una mujer para concebir, sino que es obra del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En 2 de Samuel, capítulo 7, vemos relatado o se nos habla acerca del pacto que Dios hizo con el hombre, con el corazón conforme a Dios. David, dice la Escritura, que era un hombre con el corazón conforme a Dios. Dijo Dios: yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aleluya. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aleluya. Y es lo que Gabriel le está confirmando a Miriam, María, sobre la profecía mesiánica del hijo de David, como se le llamó, el cual sería hijo del Altísimo, y que su principado, su gobierno, su dominio es sobre su hombro, y que su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Por qué se menciona Jacob en vez de Israel? En vez de decir, y sobre la casa de Israel reinará para siempre. No, ¿por qué se menciona Jacob en vez de Israel? Y aquí es el por qué muchos cometen el error de identificar a Jacob como un mentiroso, como un usurpador, como un engañador. Y tal vez tú dirás: sí, pero es que Dios lo restauró. Él restauró a Jacob y lo llamó Israel. Lo restauró de su forma de ser, engañador, usurpador, mentiroso. Bueno, si es así, pues, entonces, ¿por qué no se escribió y no le decimos mejor Israel? Porque en la Escritura se habla acerca del Dios de Jacob, no del Dios de Israel. Él siempre menciona el Dios de Jacob y en ocasiones el Dios de Israel. Si hubiese sido de esa manera
que él hubiese sido lo que la gente dice, lo cual la Biblia no lo dice así. Entonces, ¿por qué le decimos el Dios de Jacob? ¿Por qué la Escritura dice el Dios de Jacob? No quiero entrar en una explicación completa porque sería otra hora más y estaríamos haciendo una vigilia, lo cual conmigo no hay problema porque a mí me fascina hablar de la Escritura, hablar de esos temas. Pero les adelanto que Jacob significa el que persigue a, el que toma por el talón. Y por eso es que desde el vientre de su madre Rebeca, esos dos gemelos que estaban peleando entre ellos adentro, lo cual provocaron que Rebeca hasta deseara morirse porque decía, no puedo entender que allá adentro estén dos seres peleándose, el cual Dios le revela a Rebeca, no a Isaac, a Rebeca le revela el propósito de esos dos seres que estaban formándose en el vientre de ella. Dice que el mayor sería más fuerte que el menor. Y dice que el mayor serviría al menor. Aquí no hubo desprecio de una parte a otra, sino que había un propósito por el cual uno de ellos, el mayor, no lo quiso aceptar así. Pero que este joven, este niño llamado Jacob, agarró el talón de su hermano, porque desde ese momento y por revelación de Dios a Rebeca, Jacob procuraba la bendición de la primogenitura. Jacob tenía un interés especial por la bendición de Dios. Pero si quieren saber, porque esto es un tema interesantísimo también, si quieren saber un poco más sobre ese interesante pero mal interpretado tema de Jacob y Esaú, que Esaú luego Dios le llama Edom, de ahí salen los edomitas, a los cuales Dios aborrecía. Les invito a que vean el video también que tengo grabado en mi canal de YouTube, Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, el cual el título se llama Jacob y el cumplimiento de la promesa de Dios. Y este ser santo, volvamos otra vez a María, este ser santo reinará sobre la promesa de Dios dada a Abraham y manifestada en el patriarca de las 12 tribus de Israel, Jacob, el que persigue la bendición. Le pregunto algo. ¿Estamos interesados en cumplir la voluntad de Dios, en perseguir y alcanzar la bendición de Dios para nuestras vidas? ¿O simplemente lo tomamos como algo casual? Y su reino no tendrá fin. Apocalipsis capítulo 1, verso 8 nos dice: yo soy el Aleph Tav. La escritura que está en griego dice alfa y omega, pero alfa y omega es en griego. Es el Aleph Tav. ¿Por qué? Porque el Mesías, Jesucristo, Jesús, es judío. Y está escrito en griego con mente hebrea. El Aleph Tav. Yo soy el Aleph Tav, el principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el que su reino no tendrá fin. El Shaddai, el Todopoderoso, el que nos prometió y dijo, iglesia, Apocalipsis 22, verso 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Aleph Tav, el principio y el fin, el primero y el último.
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Dice el Señor, y termino. El que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Que puedan continuar compartiendo estos videos para que la palabra de Dios se siga expandiendo. Y estos algoritmos de la inteligencia artificial no lo cataloguen como un video chatarra que lo deja y lo entierra y que no sale. Compartiendo el video, le deja saber a los algoritmos que ese video debe ser compartido y debe ser continuado dentro de la nube de la internet. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Shalom.